Bienvenidos a nuestro curso de termodinámica. En esta ocasión miraremos cómo manejar las tablas en un diagrama de presión contra volumen específico. En este caso entraremos al manejo de las tablas por temperatura. Por eso vamos a manejar una tabla nueva que es la tabla A4. Entonces, para empezar, vamos a hablar de nuestro diagrama de presión contra volumen específico. Lo primero que tenemos es nuestro diagrama, tenemos nuestros ejes y tenemos la campana. Y lo primero que debemos hacer es bautizar los ejes. El eje vertical va a ser un eje de presión, esta vez en kilopascales. Miremos el contraste, antes lo teníamos como temperatura, ahora lo tenemos como presión. Nuestro eje X vamos a tener volumen específico, como siempre las unidades metros cúbicos sobre kilogramo. Y muy importante, vamos a tener una línea quebrada. Observen que va en orden descendente. La gráfica pasada de temperatura contra volumen era una gráfica ascendente. En esta gráfica, en el diagrama de presión contra volumen específico, es una gráfica descendente. Esto es bien importante, muchachos. Totalmente contrario a lo otro. Baja, no sube, baja. Y esa línea va a ser una línea de temperatura constante. Este es el diagrama de presión contra volumen específico. Nuestra línea quebrada en este caso, reitero, es de temperatura constante y el eje vertical es de presión en kilopascales. Ahora bien, en este diagrama podemos identificar las zonas, las mismas zonas que teníamos en el otro diagrama y van a estar exactamente en la misma ubicación. Vamos a tener una zona de sobrecalentado a la derecha, vamos a tener una zona dentro de la campana, que es una zona de mezcla, y vamos a tener en la parte izquierda una zona de líquido comprimido. Como siempre, lo mismo, en esta parte no cambia. Lo único que cambia son los ejes y la línea quebrada, que es descendente, y reitero, es de temperatura constante. Esta es la gran diferencia. Y los puntos de interés de volumen específico siguen siendo los mismos. B sub F para el volumen específico del líquido saturado, y tenemos B sub G para el volumen específico del vapor saturado. Exactamente lo mismo que en la otra. Parte izquierda, líquido saturado. Parte derecha, vapor saturado. Exactamente igual. Ahora bien, ¿de dónde vamos a sacar los datos? Pues de las tablas. Entonces, arranquemos. Lo primero que hacemos es, en nuestra campana normal, bautizamos los ejes. Eje vertical, presión. Eje horizontal, volumen específico, metros cúbicos sobre kilogramo. Después de tener esto, debemos ubicar las tablas y buscar referencias. Entonces, para un ejemplo cualquiera, en una temperatura de 200 grados centígrados, nosotros lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestra línea quebrada, nuestra línea de temperatura constante. Esto lo dibujamos de forma automática. Esto es lo primero que hacemos. Ahora bien, necesitamos obtener datos para esta curva. ¿Qué hacemos? Nos vamos a las tablas. Y cuando nos vamos a las tablas, miramos, tenemos aquí una tabla A4, donde dice agua saturada, y observen el encabezado. Entramos por temperatura, en la pasada entrábamos por presión, esta vez entramos por temperatura, y en la segunda columna vamos a tener presión, nos cambia. Las unidades en este caso son kilopascales. La tercera y cuarta columna, como siempre, son volúmenes específicos, metros cúbicos sobre kilogramo. Primera columna, líquido saturado B sub F. Segunda columna, vapor saturado B sub G. Bueno, segunda y primera en el volumen específico. Si vamos a mirar estas primeras, pues estas cuatro columnas, pues sería la columna tercera y la columna cuarta. Entonces, esta tabla nosotros vamos a entrar entonces por temperatura para leer la presión, para leer el líquido saturado, el volumen específico y el volumen específico del vapor saturado. Entonces, como nos están diciendo que tenemos una temperatura de 200, debemos coger esta tabla y desplazarnos hasta 200. Entonces bajamos 5 grados, 10, 20, no estamos por aquí, 70 tampoco, 90, 100 tampoco, no encontramos todavía el 200. Seguimos bajando hasta que encontramos el 200. Y el 200 va a tener enfrente la presión de saturación. Si queremos que el agua hierva a 200 grados centígrados, vamos a necesitar una presión de 1554.9 kilopascales. Esta es la presión requerida para que hierva el agua a una temperatura de 200 grados centígrados. Y vamos a tener un B sub F de 0.001157 y vamos a tener un B sub G de 0.12721. Datos que nosotros vamos a ubicar en nuestro diagrama. Reitero, una presión de 1554.9
Entonces vamos a nuestro diagrama, ubicamos nuestra presión, ahí la tenemos enfrente de la zona horizontal. Acuérdense que esa zona horizontal es una zona de mezcla, por eso lo ubicamos ahí. Y vamos a ubicar nuestro valor de B sub F, que es este primero, como B sub F, aquí lo tenemos exactamente, y vamos a ubicar nuestro valor de 0.12721 simplemente en nuestro vapor saturado. Aquí los tenemos y esta es nuestra gráfica, la gráfica donde podemos ubicar todos los puntos de esa tabla. Les presento un diagrama de presión contra volumen específico. Ahora bien, para nosotros poder encontrar la zona necesitamos intersectarlo con el segundo valor. Observemos que teníamos un valor de 600 kilopascales. Ya tenemos construida nuestra gráfica y vamos a intersectarlo con 600 kilopascales. Recordemos que nuestro eje vertical es el eje de presión. Entonces necesitamos una presión de 600 kilopascales. Tenemos una referencia, miremosla bien, de 1554.9. Ahora bien, 600 kilopascales, ¿por dónde va a estar? ¿Por encima de 1554 o por debajo? Sí, señores, va a estar por debajo de 1554. Entonces, ubicamos nuestros 600 kilopascales, trazamos una línea horizontal porque estamos en un diagrama de presión. Entonces, como es presión, la línea de 600 es horizontal. Y adivinen dónde vamos a encontrar la zona. Pues donde se nos intersecte la línea roja quebrada de 200 grados centígrados con la línea morada de 600 kilopascales. Sí, señores, ustedes lo ven por acá, se nos intersecta en sobrecalentado. Entonces, la combinación de una temperatura de 200 grados centígrados y una presión de 600 kilopascales nos da un estado en la zona de vapor sobrecalentado. En los ejercicios anteriores podíamos haber entrado por presión y después cruzarlo con temperatura. Aquí quisimos hacerlo al contrario. ¿Cómo hacerlo? Ustedes simplemente escogen como les quede más fácil, como lo entiendan mejor. Ustedes son los que lo escogen. Observen que es exactamente el mismo procedimiento. Dibujar una línea quebrada, dibujar una línea horizontal o vertical y simplemente intersectarlo. Entonces vamos para otro ejemplo. Lo primero que hacemos es en las tablas ubicar la referencia. Nuestro ejemplo en este caso nos dice que tendremos una temperatura de 200 grados centígrados y una presión de 180 kilopascales. Vamos a entrar por temperatura. Como entramos por temperatura, lo primero que hacemos es bautizamos los ejes. Bautizamos eje de presión, bautizamos eje de volumen específico. Después de bautizado, trazamos nuestra línea quebrada, va hacia abajo porque es un diagrama de presión contra volumen específico y sabemos que esa línea es de temperatura constante a 200 grados centígrados. Necesitamos la referencia de presión. ¿Qué hacemos con la referencia de presión? Ya lo sabemos, vamos a nuestras tablas. Vamos a nuestras tablas, reiteramos a una tabla de A4. Aquí la tenemos, nuestra tabla 4, entrando por temperatura. Volvemos a bajar nuestra temperatura de 200 grados centígrados, nuestra presión, nuestro B sub F, nuestro B sub G. Lo mismo que hicimos en el pasado. Nuestra presión exactamente horizontal, tenemos nuestro B sub F y tenemos nuestro B sub G. Ya con estos datos podemos entonces pasar a nuestra segunda parte y es intersectar los valores. Nos enfocamos en la presión de 1800 y la vamos a comparar con nuestra presión de referencia. Nuestra presión de referencia es de 1554.9, 1800 kilopascales es mayor. Sí, señor, ¿cómo es? Es mayor. ¿Dónde vamos a trazar esa línea de 1800 kilopascales? Pues arriba. Aquí tenemos 1800 y trazamos una línea horizontal. Perfecto. Necesitamos encontrar la zona. ¿Dónde está la zona? Donde intersectamos nuestra línea roja quebrada con nuestra línea horizontal de presión, con nuestra línea morada. ¿Dónde se están intersectando? Ustedes lo ven acá. Sí, señores, en la zona de líquido comprimido. Entonces, temperatura de 200 grados centígrados, presión de 1800 kilopascales. El agua la encontramos en líquido comprimido. Observen que es lo mismo, el procedimiento es claro. Otro ejemplo. Mismo paso, ubicar en tablas las referencias. Nos dan estos datos, temperatura de 200 grados centígrados y un volumen específico de 0.05 metros cúbicos sobre kilogramo. Vamos a entrar por temperatura, entonces en nuestro diagrama bautizamos los ejes. Se van a marear de repetirlo, pero es muy importante, muchachos. Aquí está la clave de la termodinámica. Bautizamos ejes, presión en kilopascales y volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramo.
Perfecto. Trazamos nuestra línea quebrada de temperatura. Esa línea de temperatura nos da 200 grados centígrados. Nos preguntamos cuánto vale la presión. ¿Cómo hacemos para encontrar la presión? Vuelve y juega. Nos vamos a las tablas, tablitas. Vamos para las tablitas donde nos muestran cuánto vale. Aquí se nos pasó un poco, pero no hay problema. Bueno, nos pasamos para la 6. Nos pasamos bastante. Aquí tenemos la A4. Arrancamos con temperatura, agua saturada, y bajamos otra vez hasta que tengamos nuestra temperatura de 200 con una presión de saturación, volumen específico de líquido saturado, volumen específico de vapor saturado. Ubicamos nuestros datos, de nuevo, 1554.9, ubicamos nuestro V sub F y ubicamos nuestro V sub G, lo mismo de siempre. Y ahora vamos a pasar a ubicar nuestro volumen específico. ¿De cuánto es el volumen específico? De 0.05. Entonces ahora nos vamos a la parte de volumen específico. ¿Dónde tenemos el volumen específico? En la parte de abajo. Entonces nos vamos a preguntar, ¿este 0.05 en qué zona se encuentra? A la izquierda de V sub F, se encuentra en la mitad entre V sub F y V sub G, o se encuentra a la derecha de V sub G. ¿Dónde lo ven ustedes? 0.05. Sí, señores, ustedes lo ven muy bien, está entre esos dos valores. Trazamos nuestra línea representativa, que es una línea vertical que pasa por 0.05. ¿Y dónde va a estar nuestra zona? Vuelve y juega, donde se intersecta la línea roja con la línea morada, la línea roja quebrada con la morada, y podemos observar que se intersecta en mezcla, zona de mezcla. Reitero, el proceso es el mismo, pero debemos tener mucho cuidado con nuestras líneas y nuestro diagrama, si es un diagrama de temperatura contra volumen específico o de presión contra volumen específico. Sigamos. Otro ejemplo. Como siempre, ubicamos en las tablas lo que nos dan. Esta vez una temperatura de 200 y un volumen específico de 0.23. Perfecto. Como vamos a entrar por temperatura, bautizamos nuestros ejes con presión y con volumen específico. Ustedes ya deben estar cansados de esto, pero es la misma vaina. Ubicamos nuestra temperatura quebrada, constante, hacia abajo, descendente, temperatura de 200. Después de ubicar esta temperatura, necesitamos irnos a las tablas. Primero dibujamos la línea quebrada por donde entramos y después nos vamos a tablas, vuelve y juega. Tabla de 200, aquí lo tenemos. Mismo valor, simplemente para cuestiones prácticas. Perfecto, volvemos, ubicamos nuestra referencia de presión, presión de saturación, nuestro V sub F y V sub G. Y ahora, como siempre, nos preguntamos qué pasa con el volumen específico. Vamos a ubicarlo. Volumen específico de 0.23. 0.23, ¿dónde estará? ¿A la izquierda? ¿En la zona media? ¿O en la zona derecha? 0.23, ¿cómo se compara con estos números? Sí, señores, ustedes ya lo ven, se ubica a la derecha de V sub G. Como es a la derecha, trazamos nuestra línea y nuestra zona va a estar donde se intersecte, como siempre, nuestra línea roja con nuestra línea morada. ¿Dónde se intersecta esto? En vapor sobrecalentado. Perfecto. Zona de vapor sobrecalentado. El mismo procedimiento. El último ejemplo. Lo mismo. Tablas. Ubicamos nuestra referencia. Vamos a entrar por temperatura. Como entramos por temperatura, bautizamos nuestros ejes. Presión, volumen específico. Espero que nos haya quedado muy claro. Determinamos por dónde entramos y si entramos por temperatura, nuestros ejes van presión y volumen. Ahí está. Y ubicamos nuestra línea quebrada descendente porque es un diagrama de presión contra volumen específico y lo bautizamos porque es una línea de temperatura. Vuelve y juega. Requerimos nuestra presión, nuestra V sub F y V sub G como referencias. Perfecto, nos vamos a las tablas, a la temperatura de 200, tenemos una presión de saturación de 1554.9, un V sub F y un V sub G que ustedes ya conocen. Y simplemente ubicamos esos datos en nuestro diagrama. Perfecto, ya tenemos nuestras referencias. Ahora nos vamos para el segundo dato. El segundo dato nos dicen que es un volumen específico de 0.23. Bueno, nos equivocamos, de 0.00102. Tenemos que modificar el cosito arriba, no hay problema. Listo, 0.00102. Está a la izquierda. Está a la izquierda en nuestra zona. Trazamos nuestra línea y simplemente vemos dónde se nos cruza la línea roja con la línea morada. Modifiquémoslo para que nos quede claro. Por aquí. Esto no nos sirve, este no es. Tachemos este no es.
valor que estamos buscando es un valor de 0.00102, que está a la izquierda de nuestro B sub f. Perfecto. Ahora, teniéndolo así, simplemente podemos seguir. Listo. Y nos encontramos en una zona de líquido comprimido. Perfecto. El mismo proceso de siempre, muchachos. Simplemente estamos intersectando con lo que es. Me disculpan ahí ese pequeño error, pero bueno, algo de pronto nos falla y aquí estamos. Hemos visto todos los casos de cómo podemos hacer la intersección. Muchas gracias por su atención.